Ya hablemos nomás. Gracias Dios por este tiempo. Gracias Señor porque tú eres un Dios fiel. Señor, porque tú eres un Dios que murió por nosotros. Señor, que nos amó con ese amor eterno. Dios, gracias por tu misericordia. Hoy estamos acá. Señor, porque no es casualidad, no es coincidencia de que nos conectemos hoy, Señor, sino que este día tú ya lo tenías preparado desde antes de la fundación del mundo. Señor, tú habías pensado en cada uno de nosotros para este día, Señor, para poder recibir de ti. Gracias, Dios, porque, Señor, tú tienes un plan, un propósito con cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos conocerte, porque eres un Dios cercano que nos ama y que se deja conocer. Gracias, Señor, por eso. Dios, te entregamos esta reunión a ti. Toma el tiempo de testimonio, de la alabanza, el tema. Señor, cada detalle tómalo tú, te lo entregamos a ti. Espíritu Santo, por favor. Señor, muévete en medio nuestro. Si esta reunión tú no estás, no sirve de nada. Señor, eres bienvenido en esta reunión. Eres bienvenido, Señor, en este día. Dios, yo te oro para que tú prepares el corazón de cada persona de los que está conectado y de los que se va a conectar, para que podamos recibir de ti, de tu palabra, Señor, y que tu presencia, de tu palabra, nos impacte al corazón, a lo más profundo de nuestro ser, y podamos ser transformados, Señor, cada vez más a tu imagen, Dios. Por favor, gracias Dios, te bendecimos y quedamos en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Ya chiquillos, llegó el momento que yo sé que estamos todos esperando, porque acá abundan los agradecidos, ¿cierto? ¿Quién quiere darle gracias al Señor, compartir algún testimonio que nos edifique, algo que el Señor le estaba hablando, o pedir oración también? Los escuchamos. La Caro, a ver. ¿Escuchamos, Caro? ¿Yo? ¿Sí? Bueno. Yo le quiero agradecer al Señor porque hace como 3 semanas aprox, en un tiempo de célula que tuvimos, el Señor me llevó a que es tiempo como de crecer, pero también me hablaba sobre la independencia. Y he estado orando hace harto tiempo por eso, porque me da un poco de temor el independizarme. Gracias a Dios con la empresa que abrí con una amiga nos ha ido súper bien, pero también es bueno tener algo propio. Entonces, esta última semana, desde la semana pasada ahora, sigo orando, no le voy a decir que no para que me ayude a orar, y si el Señor les da una palabra, se los agradecería mucho, porque tampoco quiero ser irresponsable y llegar y abrir algo y no tener una dirección clara también del Señor. Entonces yo le estoy orando en este tiempo para tener directrices claras de qué es lo que quiere que haga. Gracias a Dios no me ha faltado como trabajito freelance y algunas cosas. También estoy como innovando en el sector inmobiliario, pero estoy orando en base a esa dirección y le quiero agradecer al Señor porque sé que tiene un propósito, ¿sí? También para tener mis tiempos, porque uno cuando empieza, no sé, a trabajar o compartir con más gente, a hablarle del Señor a la gente, es necesario también tener un poquito más de tiempo y tener como esa flexibilidad. Y por eso le estaba orando y les comparto mi carga, que ha sido bastante bueno porque sé que va a ser un buen desafío, pero he estado con temor, no se los voy a negar, he estado con harto temor, de hecho por eso está cara también, cara de cansada, de harta oración, como aflicción también. Pero entendemos que al Señor no se le escapa nada de estos tiempos que Él tiene para nosotros, estos tiempos de espera, tiempo de ser paciente, de entender que hay una espera, que hay esperanza. Entonces, en base a unas palabras que me ha dado el Señor hace muchos años, que hay 2 palabras que siempre me acompañan, la esperanza y la fe.
Y en base a esas dos palabras, también es mi oración. O sea, que Él me dé fe para seguir perseverando y para tener la directriz. Porque si no, no sé, pues me ha sustentado en todo este tiempo y yo le doy gracias al Señor por eso. Porque Él ha sido mi sustento para mi mamá y para mí. Así que eso, chicos. Les comparto mi carga. Gracias, Señor. Qué bueno, Caro. Muchas gracias por compartirlo. Vamos a estar orando por ti. Y qué bueno. A mí me gusta ver que los hijos de Dios le creen y dan esos pasos de fe. Aún, ¿cierto? Con todos los temores que puedan surgir, pero le creemos porque Él es un Dios fiel. Qué bueno, Carito. Me alegro. ¿Y la Jenny? Jenny, ¿tiene algo que nos quieras compartir y le quieras dar gracias al Señor? Hola a todos. Sí, bueno, quiero darle gracias al Señor por su fidelidad, por su amor. Bueno, en este tiempo igual he experimentado un poco de quizás de ansiedad. Creo que lo compartí en el late porque pues anhelo con todo mi corazón poder ir a Venezuela. Y también anhelo poder cambiarme de trabajo, pero sucede que esas dos cosas chocan. Entonces, de hecho, hay un pasaje que está ahí abierto que tengo que utilizar este año y una de las cosas que también me tenía como detenida era que yo primero quiero ir a Venezuela antes de cambiarme de trabajo porque eso implicaría tener que esperar más tiempo y ya han pasado, van a ser casi 5 años y no he podido ir. Entonces, bueno, postulé a un cargo, igual dije ya, Señor, o sea, al final tú eres soberano, tú haces todas las cosas conforme a tu voluntad, si es tu voluntad también de que me pueda mover de trabajo, tú lo harás y ordenarás todas las cosas también. Así que hoy tuve una entrevista, pienso que me fue bien, ahí me estarían comentando si paso a una siguiente ronda, pero bueno, agradecer al Señor por su fidelidad, porque me dio paz también, me ayudó en medio pienso yo que Él en su soberanía me dio el tiempo, el poder pedir permiso, el tener el lugar a donde ir, porque obviamente estaba en mi trabajo y no podía hacerlo desde el trabajo. Así que le doy gracias al Señor porque pues Él hace todas las cosas posibles y bueno, confiando en Él, en que Él seguirá obrando. Y también porque en estos tiempos difíciles, en verdad he visto cómo el Señor ha sido fiel con mi mamá, la ha guardado, ha provisto de todo lo que ella ha necesitado. Hay muchas personas que están ahorita enfermas y el Señor la ha guardado y ha sido fiel y nos ha guardado a nosotros también. Así que gracias al Señor por eso. Qué bueno, Jenny. Muchas gracias por compartirlo. Y vamos a estar orando también por ti. Gracias por compartir que el Señor es fiel y soberano y tiene cuidado de todos los detalles que necesitamos. Todo lo que necesitamos, Él nos cuida. Así que bien, chiquillos, no sé si alguien más quiere compartir un testimonio breve antes de empezar el tema. La Vale Molina levantó la mano. Vale, escuchamos. Espérame, que justo llevo una... Ya sí voy a sacar una naranja. Me voy. Eso aún me suena conocido, ¿no? Nada que ver. O pero no estamos desviando. No estamos desviando. Te escuchamos. Ya. Yo le quiero agradecer al Señor porque el viernes pasado iba camino al trabajo, iba camino al turno. Yo entraba como a las 3 de la tarde y estaba llegando, estaba a media cuadra y yo como iba en el auto manejando y crucé la calle y veo rápido que algo viene desde este lado y me choca un auto desde mi izquierda. Me choca el auto, yo no alcancé a hacer nada, yo en realidad fue un microsegundo, solo sé que di muchas vueltas, o sea, no sé si en verdad di muchas vueltas, pero yo lo sentí muy, muy fuerte. La cosa es que quedé justo abajo de la clínica donde iba al trabajo, fue justo abajo, quedé mirando en contra del tránsito en una avenida principal, como yo iba por la pista de más a la izquierda y quedé como en la primera pista a la derecha, son 3 pistas. Quedé entre la primera y la segunda pista y el auto que me chocó se puso al frente mío. Y la cosa es que
yo helada, como que quedé así, chuta, vi al frente habían unos autos parados, eh, como lo primero que como que hice fue lo quedé mirando y caché que era alguien conocido. Y de hecho era alguien con una persona con la que trabajo. Y me dice, ¿estáis bien? Y yo, sí, pucha, me pasé la roja. Y me dijo, no, tranquila, yo me pasé la roja. Y ahí yo caché, me dijo, no, yo vi la verde de los autos que doblaban y en realidad seguí de largo y era un auto gigante, como una Suburban, muy grande. Mi auto es chico. Eh, bueno, la cosa es que me ayudó a bajar, yo tenía como la marca del cinturón en realidad, no me pasó absolutamente nada, me dolió un poco la pierna, tengo un moretón en la pierna, pero para lo que podría haber sido no me pasó nada. Después yo, bueno, al final ya todo bien, llegó como Paz Ciudadana, pensaron que era un portonazo y todo, porque en realidad era una avenida principal, teníamos el tráfico medio parado, yo avisando al turno porque no iba a llegar pronto. Eh, y, y bueno, uno le quiero dar gracias al Señor porque en realidad eh, después me ponía a pensar en lo que podría haber sido porque me chocó en la puerta de atrás que quedó absolutamente hundida, descuadrada. Mi puerta es impresionante porque es lógico que tuvimos que sacar fotos y todo, y el auto de él quedó adelante absolutamente así destruido y mi puerta, y eso es impresionante, en verdad, es solamente el cuidado de Dios, porque la puerta de atrás mía, la de atrás del piloto, quedó un día entera, y mi puerta quedó intacta. Tenía solamente un rasponcito como en el borde y me costaba un poco abrirla porque la puerta de atrás estaba descuadrada. Pero ahí yo decía, chuta, en verdad fue la mano del Señor ahí cuidándome, su Espíritu Santo, porque podría haber sido muy feo. Yo la sentí muy fuerte. He chocado un par de veces, me han chocado también. Pero esto fue, él iba a no sé qué velocidad, pero sepa, como que todo en realidad fue, fue de imprevisto, o sea, fue heavy. Yo eh, o sea, entré al turno y como que me desenchufé un poco de eso, pero después cuando me puse a ver las fotos y empecé a ver como eh, lo que podría haber sido, de verdad, eh, entendí el cuidado del Señor. Le doy gracias porque nos guarda, porque nos recuerda una vez más que al final, por más que uno intenta estar en el control de las cosas, uno no tiene el control. Yo pasé una verde, me faltaba media cuadra para llegar al trabajo y en realidad eh, es solo su cuidado. Así que por eso, porque estoy en una pieza sana, no me pasó nada, un par de moretones, pero nada más. Por eso. Gracias. Sí, vale. Pues gracias por compartirlo, porque testimonio de que el Señor es fiel. El Señor es fiel con sus hijos y nos guarda. Qué bueno que estás bien. Gracias, Señor. Bueno, chiquillos, ya vista del tiempo, porque es un tema que, va a dar para largo. Así que con ustedes los dejo con María Vidal. Bien. El día lunes parece que le mandamos un video. La Lidia le mandó un video al grupo que era como lo que íbamos a hablar en este día, que tenía que ver con la resurrección. No sé si todos lo vieron, pero en ese corto hablaba de que una de las bases principales del cristianismo, de que si uno saca esa base, el cristianismo prácticamente se derrumba. Y eso tiene que ver con la resurrección. La resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Lo que enseña el Señor Jesús, que es lo que vamos a ver hoy. Es importante tener claro lo que es la resurrección, porque, como les decía, es una base fundamental. Es doctrina fundamental dentro del cristianismo lo que es la resurrección. Yo estuve meditando un tiempo en este tema de la resurrección, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay varias cosas que
que me llamaban la atención o que también me hacían pensar. Muchas veces, lo vamos a ver, pero a modo de introducción, muchas veces nosotros, o a mí me pasaba que cuando compartía de Cristo, evangelizaba, por ejemplo, muchas veces no nombraba la resurrección cuando yo compartía de Cristo. Y es súper importante hacerlo. Quizás no es que tiene que ser sí o sí, usted cuando predique o cuando evangelice tiene que en la primera cita hablar de la resurrección, no, pero sí tenemos que tenerla en cuenta y no debemos omitirla porque es tan importante dentro del evangelio que debemos tenerlo en cuenta, debemos nombrarla, debemos siempre tenerla ahí en ese hilo conductor de que Cristo murió por nosotros, pero también resucitó. Y claro, siempre cuando hablamos de resurrección, yo creo que a más de uno le ha pasado que muchas veces lo tratan de, oye, pero es un cuento de hadas, o oye, eso es mentira, no existe. Eso fue un invento de los discípulos o de los cristianos del primer siglo, etcétera, etcétera. Y el Señor Jesús nunca habló de eso, o habló como una vez nomás. Y eso es lo que los quiero llevar hoy día, a que veamos realmente la resurrección de dos puntos de vista, o más bien en dos direcciones. Uno, cuando el Señor Jesús habla de la resurrección, pero también la resurrección en el Evangelio de los apóstoles y de la iglesia primitiva, porque es el mismo Evangelio que hoy en día deberíamos predicar y que es la misma resurrección que hoy en día nos debería impactar, aún siendo cristianos de muchos años, pero debería seguir impactándonos la resurrección de Cristo. Hoy día vamos a leer harto, así que les voy a pedir ayuda. La idea es que va a salir todo en pantalla, pero la idea es que vayamos rápido leyendo en honor al tiempo. Entonces hoy día lo que vamos a hablar, primeramente, va a ser de Jesús y la resurrección. Yo no sé si se ve bien el texto o se ve al revés. Sí, se ve bien, ok. Bueno, Jesús y la resurrección, ese va a ser nuestro primer tópico, o nuestro primer subtema, o subtítulo, o como quieran llamarle. Vamos a ver primero cómo el Señor Jesús enseñaba. El Señor Jesús, cuando Él le enseñaba a sus discípulos, Él predecía muchas veces, bueno, dentro de toda su enseñanza, ¿verdad?, que Él vino a predicar, Él habló mucho de su muerte, pero también habló de su resurrección. Y eso es lo que vamos a ver ahora, en Marcos 8:31. A ver si alguien me puede ayudar con... A ver, Lidia Montoya, ¿me puede ayudar con este versículo? Este es Marcos 8:31, por favor. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Gracias, Lidia. Él le enseñaba entonces esto a sus discípulos, le enseñó y predecía esto, porque cuando él enseñaba esto siempre tenía un porqué, porque como él clamaba ser el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿cierto? Yo soy el Mesías. Una de sus señales es que si realmente esto se cumplía, lo que dice aquí el versículo 31, que él iba a morir, iba a padecer, iba a ser desechado por los sacerdotes, por toda la autoridad religiosa, iba a ser muerto, pero iba a resucitar al tercer día, exactamente al tercer día. Si eso se cumplía, entonces quiere decir que todo lo que él dijo ser era cierto. Por eso es tan importante que estas profecías que se cumplieron en él. Veamos lo que dice Mateo 20, del 18 al 19. Vale Castillo, ¿me puede ayudar, por favor? Sí, está. Mateo 20, del 18 al 19. Dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes de los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Gracias, Vale.
esto es muy similar al pasaje anterior que leyó la Lidia. En definitiva, el Señor cuando hablaba de su muerte, siempre habló de la resurrección, nunca habló solamente de su muerte. Siempre estuvo enlazado, o sea, es algo que no podemos dividir. Cuando hablamos del mensaje que el Señor daba de su muerte, hablaba también de su sacrificio, hablaba de su muerte y de su resurrección. Nunca habló solamente de su muerte, de su sacrificio en la cruz, sino que siempre tenía que ver con la resurrección. También cuando al Señor Jesús le pedían alguna señal, cuando venían estos grupos religiosos que se acercaban a él cuando el Señor Jesús predicaba, ¿cierto? A él siempre, al Señor Jesús como que trataban de pillarlo de alguna manera y le decían, pero maestro, muéstranos alguna señal. ¿Qué señal nos muestra? ¿Cierto? Obviamente el Señor Jesús cachaba que para dónde iba, qué querían hacer, que querían probarlo. Entonces como que les decía esto. Vamos a Mateo 12:38 al 40. Caro Ruiz, please. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gracias, Caro. Cuando habla de que la señal que le iba a hacer o que le iba a dar era lo que era, refiriéndose a lo que vivió el profeta Jonás, está hablando de 3 días, nuevamente. Él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar nuevamente. Esa era la señal que el Señor Jesús siempre daba cuando estos grupos religiosos lo trataban de probar. Entonces el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos, a los apóstoles, le enseñó de todas las cosas que le enseñaba, como la guinda de la torta, él les dijo que él iba a morir, pero él iba a resucitar. Por lo tanto, si él resucitaba, todo lo que él dijo de ahí para atrás era cierto. Cuando el grupo religioso, los fariseos, saduceos, etcétera, se acercaban a él para probarlo, lo que él les decía era exactamente lo mismo que le enseñaba a sus discípulos. A sus discípulos les enseñaba, y a los fariseos como que les daba esta señal que ellos prácticamente quizás no querían escuchar. Por eso les dice, señal no les será dada a esta generación, pero esta es la señal que les doy. Quizás algo que no querían escuchar, no lo sé, pero sí les daba esta señal que tenía que ver con lo mismo, que iba a morir al tercer día, iba a morir y al tercer día iba a resucitar, perdón, como haciendo el símil con el profeta Jonás. Entonces, con eso, el Señor Jesús, bueno, entre otros, yo tomé algunos nomás, pero si uno se pone a estudiar los evangelios, la vida y la enseñanza de lo que predicó el Señor Jesús, se da cuenta que es poderoso lo que significa el tema de la resurrección, de lo que él predijo. Porque si después leemos la historia cuando a él lo crucifican, cuando él muere, y después ya todos sabemos, ¿cierto?, que él resucita y se le aparece a muchas personas, ¿verdad? O sea, se cumple, es algo tan poderoso que se cumple y que viene a confirmar de ahí para atrás lo que el Señor Jesús enseñaba, que realmente él era el Hijo de Dios, que él murió por nosotros, que el sacrificio fue real, fue cierto, cumplió todo lo que decía el Antiguo Testamento, y aparte había una esperanza para el creyente, para aquel que confiaba en Cristo, porque no solamente íbamos a vivir en este mundo, en esta tierra y nada más, sino que había una esperanza. Y es lo que el Señor Jesús luego enseña, y es lo que vamos a ver ahora, que él habla de sí mismo como la resurrección. En Juan 11, 25, 26. A ver, aquí estoy viendo a Miriam Plasencia. ¿Me puedes ayudar con este versículo, por favor? Ya. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Gracias, Miriam. Este pasaje, el que a mí me hizo meditar un poquito más, porque hay una pregunta al final. Aquí se la está haciendo a uno de sus discípulos. ¿Crees esto?
Y es una pregunta que quizás deberíamos hacernos nosotros. El Señor Jesús enseña: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Analiza un poquito el versículo que está ahí en pantalla. Y respóndase ahí en esa pregunta, como si el Señor se le hiciera a usted. ¿Realmente creemos eso? ¿Realmente vemos lo que hay detrás de ese versículo? ¿El poder que hay ahí? ¿De la esperanza que hay ahí? De que si realmente nosotros confiamos en el Señor, Él es la resurrección, por lo tanto no vamos a morir aquí y ya, sino que hay algo más, hay una esperanza. Hay una esperanza detrás de este pasaje. Hágase esa pregunta. Es muy importante esta pregunta porque de lo que uno responda frente a esto dependen muchas cosas. Nuestra actitud frente a muchas cosas, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver la muerte, de verlo a Él, porque Él es la resurrección y la vida. O sea, el que hoy en día está vivo y cree en Él no morirá eternamente. Y las personas que creyeron en Él pero murieron, sabemos que vivirán, que van a resucitar con el Señor. Es un pasaje súper clave. Entonces, para recapitular esto, el Señor Jesús, cuando Él hablaba de la resurrección, primero le enseña a sus discípulos: iba a morir, pero iba a resucitar. Les da una señal a los fariseos que trataron de probarlo, que iba a morir, iba a resucitar. Y Él mismo habla de sí mismo como la resurrección. Como que todo aquel que en Él cree, que en Él confíe, va a vivir, tiene esperanza. Esa es la primera parte de la resurrección. Ahora tenemos la segunda parte, que es después del Señor Jesús, que tiene que ver con el evangelio que siguieron los apóstoles, con el mensaje que ellos predicaron. Primero vimos la primera fuente, que era el Señor Jesús y su mensaje. Ahora vamos a ir a la fuente secundaria, que tiene que ver con sus discípulos, con los apóstoles y la iglesia primitiva. Entonces el evangelio ahora y la resurrección. En el evangelio y la resurrección, aquí sale el título, vamos a ver varias cosas. Primero, que el apóstol Pablo enseñaba siempre el mismo mensaje. De hecho, él en varias de sus cartas, él como que repite lo mismo, pero esto es lo que yo enseño en otra iglesia, o esto es lo que yo ya le he enseñado. ¿Por qué? Porque siempre, y ustedes han aceptado, porque la iglesia, cuando Pablo, el apóstol Pablo predicaba, la iglesia aceptaba lo que el apóstol Pablo predicaba. Quiero que alguien me ayude con 1 Corintios 15 del 1 al 4. A ver, ¿quién está por acá? Vale, Molina, porfa. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Gracias, Vale. Si analizamos un poquito este es 1 Corintios 15, esta es versión Reina Valera. Si ven el primer versículo, el capítulo 1, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y esta parte es importante porque dice: el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es lo que yo les decía, muchas veces Pablo repite lo mismo. Repite que la iglesia recibía el evangelio o recibía el mensaje, no había dudas, o grandes dudas no había. O sea, la mayoría de las personas en la iglesia aceptaba el evangelio, aceptaba el mensaje. Por lo tanto, la resurrección en ese periodo de tiempo, en esa época de la historia, no era una cuestión de que, oye, ¿será que fue real? ¿Será que la iglesia lo aceptaba? No lo ponía en duda. Ellos lo recibían el evangelio. Después dice, por el cual, en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí.
Si usted estudia la vida del apóstol Pablo, usted se va a dar cuenta que cuando el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia, ¿cierto? Iba camino a Damasco, el Señor Jesús se le aparece, ¿verdad? La historia que todos conocemos de la conversión de Saulo, que después fue el apóstol Pablo, el Señor Jesús mismo resucitado se le apareció a él y a él de primera mano le enseñó el Evangelio. De primera mano le enseñó el Evangelio. Ya interesante porque vayamos a lo que dice 1 Corintios 15 del 11 al 12. A ver, ¿qué me puede ayudar acá? Ale Muñoz, por favor. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué alguno de ustedes dice que no habrá resurrección de los muertos? Gracias, Ale. Entonces, el apóstol Pablo recibió del Señor Jesús el Evangelio, pero en paralelo también los apóstoles predicaban el Evangelio, y ese Evangelio era el mismo. Y ese Evangelio que algunos predicaban, incluso que por ahí dice, no me acuerdo exactamente la cita, pero dice que hasta por envidia algunos predican de Cristo. Había muchos que predicaban el Evangelio en ese entonces. En este caso, lo que habla el versículo, que está hablando de los apóstoles, cuando dice en el versículo 11, así que no importa si predico yo o predican ellos. Cuando habla de predican ellos, está hablando de los apóstoles. Si usted va a los versículos anteriores, se va a dar cuenta que habla de ellos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo que no importa si predico yo como apóstol Pablo o predican mis consiervos, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Santiago, etcétera, etcétera, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído, el mismo mensaje. Y aquí hay otra vez la frase, que ustedes ya han creído. Nuevamente, el Evangelio, que es un solo Evangelio, no se divide en varias partes, que es solo un mensaje, la iglesia primitiva lo había creído, sin dudar de la resurrección. Lo que el Señor Jesús ya había enseñado a sus discípulos, había enseñado a las autoridades religiosas de la época, había enseñado de sí mismo como la resurrección, ese mismo Evangelio, ese mismo Señor Jesús resucitado que se presentó a Pablo cuando era perseguidor de la iglesia, ese mismo Señor Jesús resucitado que se presentó ante 500 personas, se presentó a Cefas o a Pedro, se presentó a las mujeres, se presentó a Santiago, se presentó a los 12. Ese mismo Señor Jesús resucitado es el mismo que le enseñó a Pablo el Evangelio de primera mano. Y Pablo enseñaba lo que ya había recibido. Y eso que ya había recibido, la iglesia lo había aceptado. Y es exactamente lo que los apóstoles enseñaban. Por eso daba lo mismo que si Pablo predicaba o los apóstoles predicaban, daba lo mismo quien predicara, porque iban a predicar lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿nosotros también predicamos lo mismo que ellos? Cuando evangelizamos lo mismo. ¿Nuestro mensaje está centrado en Cristo, su resurrección? ¿Tenemos el mismo mensaje? Es para que nos examinemos. Quizás sí, quizás no, no sé. Pero es bueno hacerse esas preguntas para darse cuenta que quizás nos falta algo o tenemos que reforzar algo en alguna parte del Evangelio, etc. Pero el Evangelio siempre fue el mismo. Siempre fue el mismo. Ahora, hay un capítulo muy famoso que está en Gálatas 1, que quizás muchos se lo saben, lo voy a poner acá en pantalla, que viene a confirmar esto. Gálatas 1 del 6 al 12, saltándonos el versículo 10. A ver qué me puede ayudar acá. ¿Quién está con la cámara encendida? Jenny Mendoza, ¿me puede ayudar con este texto? Sí, por supuesto. Gracias. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gracias, Jenny. Este texto es súper claro, súper claro. Aquí Pablo le está hablando a otra iglesia, a los Gálatas, pero es súper claro que hay un solo evangelio, no hay más. O sea, el evangelio que él predica y que predican los demás apóstoles es el mismo, no hay otro. Y de hecho advierte, cuidado con los que vengan y prediquen otro evangelio, incluso un ángel del cielo, porque es anatema, maldito, ¿sí? Porque no es el mismo mensaje que viene desde la fuente original que era el Señor Jesús, ¿verdad? Que es lo que venimos aprendiendo ahora. Entonces, el Señor Jesús como fuente única, como primera fuente, habló siempre de su muerte y de su resurrección. Pero luego, los apóstoles, en el evangelio que empezaron a predicar, hablaban de lo mismo, ¿sí? No, me salté un pedazo en 1 Corintios 15, si ustedes después lo estudian como tarea para la casa, donde habla que la evidencia de los testigos oculares, donde el Señor Jesús se le aparece a ciertas personas, donde Pablo ahí lo dice, y se le apareció a Cefas o a Pedro, se le apareció a los 500 hermanos, se le apareció a los 12, etcétera, etcétera, a Jacobo, se le apareció a todos los apóstoles y como un abortivo después dice, se me apareció también a mí. Esa parte la tenían bastante clara la mayoría de la iglesia primitiva. Habían algunos que dudaban, claramente, como siempre, pero era bien aceptado la resurrección dentro del cristianismo. Y por eso es que se siguió predicando lo mismo hasta el día de hoy, porque es una columna vertebral, la resurrección de Cristo. Pero aún así, habían muchas personas dentro de la iglesia incluso, que probablemente fueran influenciados por la filosofía griega o por el gnosticismo que estaba en ese entonces, que ellos decían que la resurrección no existía, que en verdad como que no existía, como que la materia es mala, pero el espíritu solamente es bueno, entonces como no podíamos resucitar en cuerpos glorificados porque eso era malo, entonces no, eso no es así. Probablemente ese era el pensamiento que había dentro de esta iglesia. O que también, si usted estudia un poquito este tema, quizás van a darse cuenta que también habían otros que probablemente decían, quizás sí, Cristo resucitó, pero solo Cristo, pero el resto de las personas no resucitan. Eso es como, no lo aceptamos solamente que Cristo resucitó. Por eso Pablo es que habla lo que habla en el capítulo 15, por eso lo que decía la Mira al principio, es muy largo el tema, por eso como tarea para la casa, si ustedes quieren profundizar más en la resurrección de Cristo, vayan a 1 Corintios 15. No necesitan ir a un libro extra bíblico. 1 Corintios 15, ahí lo deja claro Pablo. De todo este tema que es más o menos, es sumamente importante en verdad, sumamente importante 1 Corintios 15 en lo que se refiere doctrinalmente hablando, ¿verdad? Que tiene que ver con la resurrección. Por lo tanto, todas estas personas que hablaban de que sí, de que no, de que como que dudaban y que estaban como influenciando el pensamiento griego dentro de la iglesia, entonces, por eso es que surgen lo que eran las implicaciones dentro de este mismo tema, de que, bueno, si la resurrección no es real, entonces si la resurrección no es real, entonces implica lo siguiente. Y eso es lo que vamos a ver ahora, las implicaciones de la resurrección. Vamos a ir a 1 Corintios 15, del 3 al 18, esta es versión NTV. Y en este pasaje quiero que nos detengamos un poquito, a ver si me ayuda Juan Cavieres. Dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos.
Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Gracias, Juan. Voy a mantener este pasaje en pantalla porque me gustaría que lo leyera un poquito más detenidamente, que usted lo lea ahí en pantalla, y conversemos un poquito sobre esto. Porque este pasaje es clave. O sea, si realmente la resurrección no es real, entonces esto es lo que implica. Primero, si no hay resurrección de los muertos, de partida Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces todo lo que predicamos es inútil. Inútil. Y la fe de ustedes, dice Pablo, o sea, la fe, incluso la fe nuestra, es inútil. Nosotros, como ministerio VIP Miércoles, si creemos en el Señor Jesús, que Él murió, pero fue resucitado, pero la resurrección no existe, entonces nuestra fe es inútil. Y todo lo que hacemos no tiene sentido. Porque todo se derrumbaría. Porque se acuerdan al principio cuando les dije que cuando el Señor Jesús les enseñaba y predecía que si Él iba a morir y al tercer día iba a resucitar, porque si eso se cumplía, todo lo que enseñó de ahí para atrás era real. Por lo tanto, si la resurrección no ocurrió, entonces todo lo que el Señor Jesús enseñó de ahí para atrás es falso. Por lo tanto, si eso es falso, hoy en día nosotros estamos de más acá. Porque si el Señor Jesús no resucitó y la resurrección no es real, entonces nuestra fe es inútil. Es una implicación que quizás es fuerte, pero esa es la importancia que tiene la resurrección dentro del cristianismo. Y después dice, y nosotros los apóstoles, versículo 15, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y vuelve a repetirlo. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha sido resucitado o no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Nuevamente vuelve a repetir lo mismo. Cristo no ha resucitado y la fe es inútil. Le da mucho énfasis en este pasaje. Y todavía son culpables de sus pecados. ¿Por qué? Porque si al final la resurrección no es real, entonces el sacrificio que hizo Cristo no tiene sentido. Porque al final lo que hizo fue palabras bonitas, enseñó cosas muy lindas, quizás se cumplieron cosas en su vida, de las profecías, estamos hablando de las profecías del Antiguo Testamento, se cumplieron ciertas cosas, ¿verdad? Pero si la resurrección no fue real, entonces en verdad como que quedó hasta ahí nomás, quedó algo incompleto. Por lo tanto, ese sacrificio no fue sacrificio en verdad, simplemente él murió por él. Pensó que había muerto por el resto, pero no hay confirmación de eso porque no hay resurrección. Por lo tanto, nosotros seguimos nuestros pecados, porque nadie murió por nuestros pecados. Nadie resucitó por nuestros pecados. Nadie venció a la muerte. Y en el último, en el versículo 18 dice, y en ese caso todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. O sea, creyeron una mentira. Vivieron, pero murieron creyendo una mentira. ¿Y dónde están ahora? Muertos y ya no tiene sentido. Se acabó todo porque no hay sentido, porque no hay resurrección. Esa es la implicación de si la resurrección es falsa. Ahora, me gustaría que alguien opinara respecto a esto. ¿Qué le produce esto? ¿O qué opinan? Lo que sea que quieran opinar. A ver. Nelly, ya que te estás acomodando en el asiento. Ay, que cuando digo, ¿quién quiere opinar? Es que esto es maravilloso. Es que la resurrección de Jesucristo es nuestra victoria, entonces el saber que nuestra fe es una fe viva, que es real, que Jesús se levantó de los muertos, es espectacular. Hace que nuestras buenas noticias sean de salvación para los que están perdidos, entonces no. Creo que la resurrección es gloriosísima, en ella está nuestra eternidad, en ella está nuestra seguridad, en ella está nuestra victoria. Y son buenas noticias para aquellos que no creen. Eso. Gracias, Nelly. Humildemente. Pati Díaz.
Yo pienso que... A ver si bueno, la pueden poner en Spotlight, porfa. Perdón, Pati. que la resurrección en el fondo, para los que la creemos, no podemos dejar de darle validez y no debiéramos dejar de compartirla tampoco. Ver lo que el Señor hizo en la vida de cada uno de nosotros, lo hizo porque en el fondo Él venció la muerte, Él resucitó. Entonces es algo demasiado glorioso, y a la vez me produce un poco de tristeza porque siento que esta gran verdad a veces me la guardo para mí y no la comparto. Gracias, Pati, por tu sinceridad. A ver, Daniel, dígame. Yo ¿Quién quería habló por ahí? comentar algo. la Miriam. ¿La Miriam? Sí. Miriam. Hola, vale. Dale, Miriam y Ya. Vale después. Es que yo, en mi percepción, es que nuestra fe se basa en la resurrección, po. Porque ¿de qué manera tenemos fe? Es en base al testimonio de la muerte de Jesucristo y de su posterior resurrección. Entonces, si nosotros creemos en la resurrección de Jesús, tenemos fe, po. Porque nuestra fe está basada en eso, po. Esa es lo fundamental de nosotros los cristianos. Eso. Gracias, Miriam. Toda la razón. Vale, dale. Ahora sí. Que se me corta un poco el internet, no escucho bien. Bueno, yo quería comentar que ese pasaje dice que si no somos culpables de nuestros pecados, si no existiera la resurrección, entonces la resurrección también es como una garantía de que somos libres de nuestros pecados también. Entonces, porque hay mucha gente que, claro, cree en Dios, pero sigue con la culpa, o sigue pecando, o sigue teniendo pecados, pero se siente con esa carga. Pero la resurrección de Jesús, lo que Él hizo, nos hace libres también de esa carga, de nuestros pecados. Verdad. Verdad, gracias, Vale. Es verdad. Al final es una garantía también. Vamos a ver. Déjenme cambiar aquí un poquito la cámara. Aquí. Veamos lo que dice 1 Corintios 15, del 30 al 32. Lo voy a leer yo. Esto es versión NTV. Dice: ¿y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. Este es otro de los pasajes clave. Ese que dice comamos y bebamos que mañana moriremos, probablemente era una frase griega de algún filósofo conocido en la época, y Pablo le está haciendo alusión a eso. Comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, como hablando así como en no sé, como de alguna manera como chuta, oye, si esto no existe, entonces hagamos lo que queramos, porque al final no tenemos mucho propósito acá en nuestra vida, si al final la resurrección es falso. En derrota, dice el Rigo. Así es. No hay sentido, no tiene sentido. O sea, ¿de qué sirvió haber sido una vida tan sacrificada la de Pablo? ¿De qué sentido tenía de que los apóstoles sufrieran? Si usted estudia la vida después de los apóstoles, todos murieron mártires, ¿cierto? Los cristianos hasta el día de hoy son perseguidos en algunas partes del mundo y a lo largo de la historia. O sea, ¿de qué sirve todo eso si al final la resurrección es falsa? De nada sirve. Hagamos lo que queramos entonces. Total, no pasa nada. No tiene sentido, no tiene mucho sentido ni mucho propósito en nuestra vida.
si fuera así. Pero hay una esperanza. Hay una esperanza. Vamos a volver a leer 1 Corintios 19 al 20. Lo voy a leer rápidamente. Esta versión NTV nuevamente dice: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. O sea, en el versículo 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces la pregunta es, ¿tu esperanza en Cristo es solo para esta vida o hay algo más? ¿Cuál es tu esperanza? Acuérdate que el Señor Jesús dijo que Él era la resurrección. Por lo tanto, el que esté vivo hoy no morirá eternamente. Entonces nuestra esperanza no es solo para esta vida. Nuestra esperanza en Cristo no es solo para esta vida, sino que hay algo más. Vamos a vivir con Cristo en la eternidad, vamos a ser resucitados. Es un tema muy largo. 1 Corintios 15, le repito, tarea para la casa, 1 Corintios 15 habla también del tipo de cuerpo que tendremos, de los cuerpos glorificados, habla de la evidencia, hace una comparación entre Cristo y Adán como el hombre natural, el hombre espiritual, refiriéndose a los cuerpos resucitados, la gloria de los astros, por ejemplo, de la luna, de las estrellas, y la gloria que tendremos como con cuerpos resucitados, hace de la siembra, de lo que uno siembra, lo que va a cosechar, hace mucha referencia y enseña muchas cosas, que es muy largo el tema, pero es para que lo estudiemos, para que tarea para la casa, los que quieran, para que sigan profundizando un poquito más de este tema. Pero porque habla sobre la esperanza que tenemos, de cómo vamos a ser resucitados de nuestros cuerpos, del tiempo, del orden, que Cristo es primero. Por eso dice acá, Cristo es el primer fruto de una gran cosecha. En otra versión dice Él, las primicias. Pero de esto, quedémonos con el mensaje del versículo 19, por ejemplo, que no es solo para esta vida. Ahí dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero tengamos claro que no somos los más dignos de lástima de todo el mundo, porque el versículo 20 Pablo lo dice en afirmativo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Por lo tanto, lo que dice en el versículo 19 es todo lo contrario. Sí hay esperanza no solo para esta vida, sino que para la vida venidera. Y no somos los más dignos de lástima de todo el mundo ahora. ¿Por qué? Porque Cristo sí resucitó de los muertos. Por lo tanto, hay una esperanza. Hay una esperanza. Y 1 Corintios 15 del 54 al 55, misma versión, NTV, dice: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? La muerte finalmente va a ser derrotada. Al final, en este programa, ¿cierto?, que el Señor ya planeó de mucho tiempo atrás, la muerte va a llegar a un punto en que la muerte va a ser derrotada, porque el Señor Jesús ya venció la muerte. Ya venció la muerte. Por lo tanto, ya no tiene poder sobre nosotros. Hay una esperanza, pero esta esperanza está conectada con la resurrección. De ahí depende de todo. Si la resurrección es real, entonces todo lo que viene, lo que está atado a la resurrección, se mantiene en pie. Pero si la resurrección no es, la resurrección es derrumbada. Así es de importante la resurrección dentro del cristianismo. Entonces, cuando enseñemos de la Biblia, cuando prediquemos al Señor Jesús, cuando evangelicemos, cuando vayamos a la presencia de Dios, siempre tengamos en mente la resurrección de Cristo, el poder que hay en ella, el poder que hay en la resurrección de Cristo, porque es una esperanza viva, porque el Señor Jesús es la resurrección, como decía en Juan 11. Y hay un ¿no? Álvaro Morales, ¿lo puedes leer, por favor? Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Gracias, Álvaro. Esta es versión TLA. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil.
Nada. O sea, si la resurrección es real, al final tenemos un propósito. Hay esperanza. Todo lo que hagamos para el Señor tiene un sentido, tiene un porqué, porque hay una esperanza viva. Si la resurrección no es real, entonces todo lo que hagamos para el Señor no tiene sentido, es inútil. Esas son las implicaciones de la resurrección. Esa es la esperanza que tenemos, porque Cristo resucitó. Ese es el propósito que la resurrección. Entonces nosotros podemos, cuando muramos, en su tiempo vamos a ser resucitados, vamos a vivir con el Señor Jesús, el cuerpo glorificado. Entonces, quedémonos con esto. Quedémonos con esto, con que el Señor Jesús sí resucitó y la resurrección es un pilar central. Eso, chiquillos. ¿Alguien quiere comentar algo? Así que, a ver, ¿a quién veo por acá? Rigo. Comentemos un poquito, comentemos. Cuéntanos. Tengo unos apuntes, que había algo que me llamaba la atención. ¿Se escucha, cierto? Sí. Sí, dale. Estoy con los ex audífonos del Juan Cavieres. Ahora son míos. Me los acaba de donar. La herencia. Oye, ya había puesto acá que la resurrección también era una confirmación de ese sacrificio sustitutivo que hizo Jesucristo. De la misma línea de lo que planteaba la Vale Castillo, que cuando Jesús resucita, algo que podemos disfrutar ahora, ¿cierto? Es de tener la certeza de que Jesús, de que el sacrificio de Jesús fue acepto, ¿cierto? Sabemos que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, y que por eso alguien tenía que pagar ese precio, y que es recibido ese sacrificio en el cielo, delante de Dios, y esa resurrección, al saber que Jesús está sentado a la diestra del Padre, es entender también que mis pecados fueron perdonados, ¿cierto? Que ya no soy una persona de ira para Dios, sino que ahora tengo el amor de Dios, que cubre mi vida, que cubre mi pecado, que me limpia de mi pecado, y que hoy día puedo, por ese acto, por ese hecho que fue acepto, estar delante de Dios y poder compartirlo a otros. Entonces, eso era algo que estaba recordando, sobre todo cuando decías de compartir. Esto lo hablábamos mucho cuando evangelizábamos, porque lo enlazábamos con la segunda ley, ¿cierto? Que la paga del pecado separa a Dios del hombre, o al hombre de Dios. Pero que bonito saber que en la cuarta ley poder decirles, mira, este sacrificio fue acepto producto de la resurrección. Y ahora tú puedes disfrutar de esta relación con Dios. Entonces, eso era algo que estaba meditando. Gracias, Rigo. Gracias. A ver. ¿Quién más está por ahí? ¿Tengo que hablar? Dale, Tere. La Tere iba a agregar. Sí, lo que pasa es que muy parecido a lo del Rigo, que yo también meditaba en eso, es que, bueno, tuve que tener la cámara apagada todo el rato porque pensé que era mi internet el problema, pero descubrí que no era mi internet, era Zoom. Pero yo meditaba lo mismo, era como, Señor, antiguamente tenían que ofrecer constantemente sacrificio para recibir el perdón de los pecados, y había sacrificio por todo. Sacrificio por culpa, sacrificio por pecado. Y cuando Cristo se ofreció como un sacrificio y resucitó, ya no hay más, no hay otro, como dice la Biblia, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Así es que eso era lo que iba a decir, y Rigo ya lo dijo todo. Eso. Gracias, Tere. ¿Puedo decir algo ya para ir finalizando? Dale, Mile.
Y también yo pensaba en que Cristo venció la muerte, es algo tan potente, pero tremendo. O sea, es porque también me llama a no centrar tanto la vista y centrarme tanto en el hoy, en la vida que tenemos acá, porque muchas veces nos angustiamos, nos afligimos por cosas que en realidad perecen. Esta vida perece. Y veo cómo esa esperanza de gloria en Cristo, de que Él resucitó y de que tenemos vida eterna con Él, es tremendo. Yo también estos días he estado siguiendo una cuenta de un cristiano que vive en el Medio Oriente y realmente nosotros, chiquillos, estamos súper bien. O sea, tenemos todas las facilidades para compartir, para vivir tranquilos, pero lo cierto es que nuestra fe tiene que ir creciendo y va a ser probada. Y yo creo que esta es una clave para afirmar nuestra esperanza, de que tenemos vida eterna con Cristo. Eso les quería compartir. Gracias, Mile. ¿Alguien más o oramos para terminar? Oremos entonces. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, porque, Señor, tú tienes el control de todo. Gracias, Dios, porque aún, incluso esta caída, Señor, de la plataforma, tú tienes el control de eso igual. Gracias, Señor, porque igual pudimos reunirnos, Señor. Gracias porque tú hablaste a nuestro corazón. Enséñanos, Señor, a tomarle el peso a lo que fue tu sacrificio en la cruz y tu resurrección. Señor, como ese gran evento que sucedió históricamente, Señor, y que tantas implicancias tiene hasta el día de hoy. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios vivo, Señor, y podemos confiar en ti, y hay esperanza, Señor, para todo aquel que cree en ti, que se acerca confiadamente. Gracias, Señor. Bendito eres, y quedamos en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Así que eso sería todo. Que el Señor les bendiga, que descansen y abran nuestros micrófonos para despedirnos. ¿Te parece? Que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos el próximo día. Chao a todos. Bueno, Orlando, ¿cómo estás, Orlando? Chao. Qué bueno verte, Orlando, qué bueno que te conectaste. Chao, bien, bien, gracias. Un placer. Muchas gracias por Buena. Volví para el chao. Gracias a todos, que tengan una excelente semana. Vale, Darío, cuídate. Dani, gracias por el tema, estuvo buenísimo. Súper claro. Claro, te salvaste. Ahí te cuento. Chao. Chao. Apareciste, Ricardo. Chao. Ahí está el novio. El novio.